Universidad Católica de Asunción y hoy les vamos a estar presentando lo que sería un proyecto de sondeo de satisfacción laboral en colaboradores de cadenas de minimercados en Paraguay. La razón por la que estamos haciendo esto es porque hace años ya que se vienen dando cambios en la industria minorista y el principal es la llegada de un modelo de negocio en formato 24 horas. Este modelo de negocio crea un contexto en el que tanto supervisores como directivos y como los dueños de las sucursales buscan llegar a sus metas a costas del colaborador. Esto se debe a que el modelo de negocio en sí se rige en un contexto muy competitivo, muy dinámico y que depende casi al 100% del desempeño del colaborador. Este contexto en el que trabajan los colaboradores lleva a que después trabajen en condiciones pésimas, malos horarios, están mal remunerados y en ocasiones incluso esto termina en trastornos psicológicos laborales como el muy conocido burnout. Entonces, lo que hicimos nosotros fue realizar un sondeo. Nosotros entrevistamos 6 ex colaboradores y nos propusimos indagar en sus experiencias y recolectar información sobre su satisfacción laboral mientras trabajaban en esta industria. Nuestro objetivo es principalmente recolectar información sobre su experiencia laboral, cómo se sintieron en cuanto al trato con los supervisores, las condiciones de trabajo, capacitaciones, seguridad y la remuneración, entre muchas otras cosas. Cuando hablamos de trabajo humano nos referimos a un amplio aspecto, ya que no solamente se habla de la naturaleza del trabajo, sino también del impacto que este tiene con el individuo y el impacto que genera en el ambiente. Entonces, para definir lo que es trabajo humano, podemos decir que es justamente la manera en la cual las personas interactúan con recursos, ya sean naturales o elaborados, para producir bienes, servicios y poder lograr una satisfacción personal. Entonces, podemos decir que el trabajo es la expresión más completa del ser humano, porque no solamente logra bienes materiales, sino que también logra desarrollarse a sí mismos. Claro, sí, súper interesante. Pero para que el trabajador se pueda realmente desarrollar en su lugar de trabajo, no solamente tiene que trabajar, sino que depende de varios otros factores también. Una de esas es, por ejemplo, la seguridad y la salud ocupacional. Esos términos acá en Paraguay lastimosamente son muy desconocidos, pero no tendría que ser así. En realidad es algo básico, algo fundamental. ¿Qué es salud o seguridad laboral? Básicamente es el bienestar que el trabajador experimenta en su lugar de trabajo, el bienestar físico, la seguridad de accidentes, la seguridad antes de enfermedades. O sea, el empleador le tiene que ofrecer medidas que le mantienen seguros al trabajador. Bueno, y una de las razones por las que eso en Paraguay no funciona es la economía informal. O sea, hay mucha informalidad, no se puede hacer nada serio acá, parece que no, ¿verdad? Y bueno, eso es uno de los factores. El otro son los procesos psicosociales. ¿Qué son los procesos psicosociales? Bueno, hay muchos términos que podrían, que serían subtérminos de ese concepto, pero algunos de ellos son, por ejemplo, la calidad de las relaciones interpersonales. O sea, el trabajador, para sentirse bien en su lugar de trabajo, para poder realizarse, tiene que tener la oportunidad de entenderse bien con sus colegas. No solamente trabajar con ellos, sino también poder tener una relación con ellos, una relación digna, una relación humana, ¿verdad? Con sus colegas y también con su jefe. Otro subtema sería la parte emocional, ¿verdad? Si es un trabajo estresante todo el día, estrés, o todo el día solamente solucionar conflictos, el trabajador no va a poder sentirse bien. O sea, eso le va a afectar muy negativamente en su salud mental, ¿verdad? Y otro término es también y otro subtema sería la seguridad laboral. O sea, el trabajador, para poder sentirse bien, tiene que saber que él está seguro en su lugar de trabajo.
Sí, una cosa ahí muy importante es que justamente en el Paraguay la mayor parte de la población es gente joven, o sea, se cuenta con un gran potencial para mano de obra en los próximos años, ¿sí? En todos los grupos que se trabajan en el país, pero no es suficiente con la capacidad que tienen estos jóvenes, porque la mayoría, por ejemplo, se encuentran desmotivados en sus lugares de trabajo, porque no cuentan con las condiciones óptimas. De repente no cuentan con el crecimiento personal, laboral o incluso económico. Y eso está muy ligado a lo que es la satisfacción laboral que no lo están cumpliendo. Sí, la satisfacción laboral básicamente significa el grado de bienestar, el grado de felicidad o el grado de conformidad que una persona tiene con su entorno laboral. En el caso específico de los minimercados, eso puede relacionarse con el salario que él recibe o con la relación que tiene con sus colegas, con su jefe o también con los elogios que él recibe, con los elogios que recibe o que no recibe, ¿verdad? Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, varios estudios y muchos autores mencionan que la satisfacción laboral, por ejemplo, está muy ligada a lo que es la productividad del empleado. Por ejemplo, una persona que está sumamente satisfecho, por supuesto que va a producir mucho más en su trabajo, va a tener ese sentido de pertenencia a esa organización. Bueno, y ahí también ligado un poquitito a lo que estabas mencionando de los mini mercados, uno de los tips o estrategias que nosotros podemos brindar a los dueños de estas cadenas son que, bueno, primero que nada trabajar en el equipo de liderazgo, que no solamente se enfoquen en los objetivos como tal, los resultados, sino también que se enfoquen en las personas, en el bienestar de sus empleados. Además también de darle la remuneración correspondiente a cada colaborador, dependiendo del cargo que desempeñen, y no solamente en el sentido monetario, sino también en el salario emocional, poder brindarles esa oportunidad de que puedan balancear su vida tanto personal como laboral. Poder decidirnos, porque desde un principio nos llamaba mucho la atención el tema de la conformidad laboral, o sea, de cuando las personas realmente se encuentran a gusto en el lugar de trabajo. Entonces ahí fuimos investigando, bueno, en qué lugares por ahí hay más ecos o resuena más el tema de que hay más rotación laboral o más denuncias por abuso laboral, y entonces ahí surgió el tema de las cadenas de mini mercados que existen en el país. Como existen también videos en los cuales se denuncian las situaciones laborales que tienen que atravesar estos empleados, ya que se les exigen cosas que ya escapan de sus manos. En cuanto a la muestra seleccionada, al principio pensamos en una primera muestra que serían los empleados actuales de estas empresas. Principalmente habíamos pensado en cajeros y que sea una muestra numerosa. Sin embargo, a medida que avanzamos con el trabajo, cambiamos esta opción de muestra, optando por una muestra más reducida, pero que nos podía dar información quizás más precisa y más sincera de las cosas que nos interesaban saber, y en este caso recurriendo a ex empleados, porque consideramos que el tema de resguardar el anonimato de la empresa y también de las personas y resguardar también el lugar de trabajo de estas personas era sumamente importante. Por este motivo, finalmente nos decidimos a realizar estas entrevistas, esta recolección de datos con ex empleados. En un primer momento contactamos a 10 de ellos, los cuales estaban predispuestos con ayudar en este trabajo. Sin embargo, 4 de ellos después fueron recontratados por esta empresa y por eso dieron marcha atrás, justamente por el motivo que había mencionado antes, de que dando información sobre un lugar de trabajo actual es algo que les iba a coartar un poco en cuanto a la sinceridad y el poder explayarse. Por este motivo, finalmente realizamos este trabajo con una muestra de 6 personas, los 6 ex empleados de estas mini cadenas de mini mercados, ¿verdad?, en el Paraguay. Como es una muestra tan acotada, somos conscientes de que no podemos hablar de un trabajo de investigación, sino más bien de un sondeo. La metodología utilizada es
cuasi experimental o de entrevista. Entonces, antes de hacer las reuniones por Meet con los distintos sujetos que elegimos, en este caso 6 sujetos, nosotros nos aseguramos de pedir el consentimiento y aclararles a las personas y a los sujetos que ellos están siendo grabados para el fin de utilizarlo en este trabajo, en esta pequeña investigación. Entonces, además de aclarar que ellos están bajo grabación y pedir por su consentimiento, también nosotros nos encargamos de distorsionar sus voces a tal punto que no sean reconocibles y así respetar también la privacidad de aquellas personas que acudieron a esta entrevista. Estuve en la empresa 4 meses. Durante 4 meses. ¿Y a qué edad? ¿Cuántos años tenés ahora y a qué edad estuviste en la empresa? Fue el año pasado cuando tenía 19 años. Cumplí 20 hace días, la segunda semana. Ya. Cumplí 20. Perfecto. 21. ¿Y cuánto tiempo llegaste a trabajar en ese lugar? Ya un mes, o sea, un año y unos meses por ahí, en realidad. 23 años actualmente. 23 años. ¿Y cuánto tiempo trabajaste en ese lugar? 2 años estuve trabajando. 2 años. Así mismo. Tengo 23. 23. Sí. ¿Y cuánto tiempo llegaste a trabajar en ese lugar? Trabajé 2 años y, si mal no recuerdo, 4 a 6 meses. Ahora tengo 20 20. años. ¿Y cuánto tiempo trabajaste en ese lugar? 8 meses y medio. Meses y medio. Durante ese tiempo, entonces, ¿el trabajo te llegó a limitar en algo en tus posibilidades de estudio, de descanso, en tener actividades recreativas? En todo. En todo. Sí. Principalmente porque no tanto la carga horaria, pero sí el cansancio. Y eso es lo que no me permitía poder realizar con satisfacción otras actividades. ¿Y de qué manera te afectaba el cansancio? ¿Tenía que ver con los horarios o tenía que ver con el estrés? Con el estrés. Porque a veces sí me quedaba más tiempo de mi horario laboral, pero más por el estrés que te consume un cansancio increíble, y eso no me permitía muchas veces tener una buena destreza en lo que sería mis estudios o otras actividades. Y el estrés venía más que nada por el trato que tenías con tus supervisores y los clientes, o por las tareas. Por el trato, a veces más por los clientes. Mis supervisores eran bastante, me trataban de una forma bastante normal, ni buena ni mala, pero sí las tareas eran muchas. Las tareas que tenías en tu trabajo y también cuáles suponían mayor dificultad. Y la verdad es que nosotros los cajeros hacíamos de todo. Limpieza, atención al cliente, que era en caja, cosas como cobrar y todo lo demás. Reposición de productos. Cuando los proveedores traían todos los productos, no sé si llegaste a ver alguna vez en esta empresa. En los camiones. Sí, los camiones. Y cuando vos entras, ves lleno de productos así por los pasillos. Uh-huh. Y eso generalmente se encargan los funcionarios de acomodar todo en el depósito. Ya sea galletita, gaseosa, Todo. todo. Y
¿Y las tareas generalmente en qué consisten? Y las tareas que se nos suele dejar más los fines de semana son tipo arreglar, ordenar, todo lo que sea ahí, los productos, eso. Parte de limpieza. Toda la parte, ok, ok. ¿Y cuál más o menos vos considerarías que era la más difícil? Y hay muchos que son realmente sencillos, pero hay otros que tienen más tiempo. O ordenar la cámara de, o sea, donde se guarda la cerveza, la beer cake. Hmm, Si está muy desordenado, porque a veces hay que ordenar todos los proveedores y cosas así. Todo tiene Entonces, su Y entonces, durante estos 2 años también, ¿qué tareas solías realizar? ¿Y cuál era, o cuáles eran las que te causaban mayor dificultad? Y en este caso yo me dedicaba a ser cajero, repositor y obviamente también las tareas de limpieza y demás. Lo que de repente era así muy problemático, de repente era, por ejemplo, si a la hora de recibir proveedores, segundo, a la hora de recibir proveedores, por ejemplo, que se bajaban muchas veces directamente ya en el salón, y había que reponer rápido, se atendían los clientes, también de paso en la caja y todo lo demás. O sea que esa carga de varias actividades a la vez, tipo, hacía que se espera mucho tiempo. Ya, entonces es como que al final se hacía un poquito de todo, ¿verdad? ok, ¿y podrías, por ejemplo, explayarte más en qué tipo de tareas tenían? Nosotros se nos contrataba como cajeros repositores, pero al final terminábamos haciendo todo tipo de tareas, ya sea limpiar, hacer cortado de frutas y verduras, cambiar góndolas, cambiar heladeras, todo. Realmente todo lo que se manejaba en tienda teníamos que hacer nosotros, no teníamos ayuda extra. Aparte de lo que sería un poco más específico como cambio de ya sea electricidad o plomería. Si no tenemos tiempo libre, vamos a hacerlo. Trabajamos casi todos los días de la semana y un día a la semana tenemos libre. Entiendo. Y en cuanto a tus horarios, ya que mencionas cómo eran así los horarios rotativos, nocturnos, fines de semana. Y yo empecé con horario rotativo y después tuve que pedir cambio. Pues ya no podía más con el horario rotativo. ¿Y cuál era tu horario normal? Así de qué hora a qué hora. Mi horario normal actual Sí, y ahora es de la tarde, de 2 a 10. ya. Y en cuanto a los días libres, por ejemplo, ¿qué me puedes decir? Y un día libre uno te dan en la semana. Un solo día a la semana. Y para, por ejemplo, en caso de enfermedad o de accidentes. Y ahí ellos te consideran, mientras vos justifiques con algo de tipo tu comprobante de IPS, que te fuiste a consultar, ahí ellos te dan, te consideran eso. Pero si vos llegas a avisar más que estás mal y no te fuiste a consultar y no tenés comprobante, es como que si faltas nomás. Entiendo. Y en cuanto a horas extra, ¿se les paga eso? Sí, se suele pagar. Siempre y cuando se agreguen las horas extra. Muchas veces uno se queda más también y nadie te carga esas horas extra y te quedas trabajando más tiempo. Y ahí, entonces, en cuanto a las horas extra, ¿verdad? Te quería preguntar, ¿con qué tareas generalmente se quedan horas extra o por qué razón ustedes harían horas extra?
¿Y el trato cómo era? Tanto con tus supervisores como con los clientes, ¿verdad? En mi caso era un poco más especial, ya que yo no era un cajero fijo, o sea, mi puesto en realidad era de comodín, o sea, que yo más bien era cubrir en las tiendas donde había necesidades de personal, ¿verdad? O sea, que de repente faltaban, entonces yo tenía que irme a cubrir en esas sucursales, entonces yo era más bien fugaz en cada tienda, entonces ya dependía de la actitud del supervisor, así si el día terminaba bien o mal, ¿verdad? Pues como siempre hay personas que tienen un buen día, mal día, entonces dependiendo de eso también el trato que uno recibía, ¿verdad? ¿Y cómo dirías que fue en promedio? ¿Bueno o malo? Y en promedio bastante bien, diría la verdad, ya que no, como yo no era muy de hacer problemas en general, entonces los supervisantes no tomaban nada mal, entonces en general siempre terminamos muy bien el día, o sea que era buen trato al fin y al cabo. ¿Y hay alguna experiencia que quieras compartir? O sea, puede ser algo que te haya pasado a vos, como algo que le haya pasado a alguno de tus compañeros. ¿En qué sentido? ¿Si algo negativo, algo positivo? Claro, algo negativo. O también si querés, si algo te llamó la atención y fue muy positivo, también me puedes mencionar. Claro, en caso negativo, te diría que lo principal normalmente siempre suele ser el tema de los cobros de salario, ahora que habían un montón de descuentos y ahí es lo que normalmente es donde le afectaba a la menor cantidad de gente. Ya que cosas como inventario, diferencias de caja, hacían que incluso he visto casos de gente que se quedó debiendo de plata ahí en vez de cobrar sus salarios a fin de mes. Tanto así. Entonces, Así mismo. ese tema de los descuentos se da por cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier diferencia de caja, cualquier cosa que haya desaparecido del inventario, independientemente de que sean culpables o no, se les descuenta a Claro, ustedes. así mismo. Porque se hacía un conteo general de todo lo que faltaba en el mes y eso se dividía equitativamente entre todos los que están en la sucursal directamente en cuanto a inventario. Y esto era frecuente, o sea, se puede decir que esto pasaba todos los meses. Todos los meses, sin falta pasaba todos los meses. Pero lo que más le castigaba a los cajeros realmente era la diferencia de caja, ya que sí, eso era individual, pero muchas veces eso era causa. ¿Y podrías explayarte más en cuanto al trato con los clientes? Y la mayoría de ellos, no sé, hay gente que siente como una superioridad cuando va a comprar a tienda y te tratan de forma muy despectiva. Ya sea en su forma de hablarte, muchas veces no te dirigen luego muchas palabras, no te dan el saludo o directamente te tratan mal en caso de que cometas ciertos errores. ¿No hay ninguna experiencia en particular que te gustaría compartir? Sí, es más, voy a realmente tocar un tema bastante delicado. A mí uno de los dueños llegó a decirme muchas cosas en una ocasión por algo que yo no podía controlar. Em, Teníamos solamente una caja habilitada y llegó uno de los dueños a hacer compras y preguntó por qué había solamente una caja habilitada. La cuestión es que una compañía se sentía mal y tenía que retirarse. Y yo le permití retirarse, obviamente ya no estaba mi supervisor, era un sábado creo. Y el dueño me dijo muchas palabras muy fuertes, me alzó la voz entre la gente del por qué yo permitía eso, que me daba 30 segundos para que yo habilite otra caja y eso. Y literalmente no me dejó explicarle el porqué de la situación, no me dejó dirigirle más de 2 palabras, pero sí, él sí me alzaba la voz entre la gente. Entiendo. ¿Hay alguna otra experiencia? ¿O fue Esa esa la fue más Eso fuerte? sería ya más bien con el dueño, pero con clientes también tengo muchas otras experiencias más. A veces se nos trababan las cajas o el sistema no nos funcionaban y ya era motivo para que la gente nos ofenda. Una señora llegó a decirme que soy una boluda porque mi sistema no funciona. Entiendo. ¿Y vos estabas conforme con la remuneración que recibías? En mi caso sí, ya que por ejemplo yo como no era de una sucursal fija, entonces
Por ejemplo, yo me salvaba así de varios tipos de descuentos, por ejemplo, como inventario, llegaba tardía, ese tipo de cosas, por ejemplo, no se tocaba mi salario porque no era tanto mi responsabilidad, o sea, no podía cumplir ciertos aspectos, entonces no te descontaban directamente. Ya era más solamente así con el tema de diferencias de caja, pero como normalmente tipo si no tenías ese tipo de falla, entonces... ¿Y por qué motivo vos saliste? Yo salí porque ya estaba terminando el año y ya me habían dicho que en la universidad que las clases ya iban a ser todo presenciales. Entonces no iba a poder compaginar mi horario del trabajo con mi facultad, que yo era turno tarde. Entiendo. Y tampoco te podían cambiar a turno mañana, por así decir, en vídeo. Sí, se podría haber hecho eso, pero tampoco es que estaba emocionado por seguir en esa. Entiendo. Y en cuanto a seguridad, ¿vos cómo calificarías la seguridad o qué tipos de capacitaciones recibían con respecto a eso? Y realmente no mucho, o sea, lo que uno aprendía en la sucursal, más bien lo que otro decidía enseñarte básicamente, o sea, que si uno decía mostrar otras cosas, ya aprendías y si no, tenías que valerte por tu cuenta, básicamente. O sea, algún procedimiento no había como capacitación. No, directamente ese tipo ya te hacían empezar en la sucursal y ahí tipo los cajeros, supervisores eran los que decían si mostrarte las cosas o no. O sea que normalmente siempre todos trataban de ayudarse entre todos, eso sí, siempre hubo buen trabajo en equipo en ese sentido. Pero como te digo, estás más por tu cuenta, pues ya depende de vos si aprendes o no, básicamente. Y en cuanto a guardias de seguridad, por ejemplo, ¿eso era algo constante o era como que a veces hay, a veces no? Eso sí, o sea, tipo, eso también era muy... O sea, tenía su propio sistema en cuanto a gestión, ya que las sucursales que normalmente tendían a tener mejor venta, mejor cantidad así de producción en general, son los que tenían más prioridad en cuanto a guardias, en cuanto a personal. Esas cosas no se toman muy en cuenta. O sea, que habían sucursales que estaban así semanas sin tener guardia. El turno noche, o sea, por la noche sí normalmente casi todas las sucursales tenían, pero en el turno de día no, básicamente. Pero ¿era un requerimiento que el turno noche tenga o como vos me decís, y de igualmente era una cuestión de desempeño de la sucursal? Era casi 90% de recaudación de la sucursal, o sea que las sucursales que más plata generaban son las que tenían prioridad sobre todas las cosas, tanto como le digo, en cuanto a guardia, en cuanto a personal, en cuanto a productos que se recibían, todo lo... De las entrevistas podemos deducir una gran insatisfacción con la remuneración. Los entrevistados mencionan los descuentos y las multas. Estos se dan por el robo de productos de parte de los clientes. Además cuentan que hacer horas extra era algo muy recurrente y estas horas muchas veces quedaban sin pago adicional. También se destaca la falta de seguridad, ya sea por falta de guardias o falta de capacitaciones. Muchos de los entrevistados cuentan que los aspectos y las técnicas de seguridad tenían que aprender por su propia cuenta. De parte de las personas entrevistadas podemos percibir un disgusto con este lugar de trabajo, el lugar de trabajo de los mini mercados.